tardes. Mi nombre es Chadania Arbizu. Soy licenciada en Política y Gestión Social por la UAM Xochimilco y cursé la maestría en Población y Desarrollo en la FLAXO México. Además, egresé de la especialidad en Trabajo Social para el diseño de modelos de intervención de mujeres en la UNAM. Pues antes que nada quiero agradecer la invitación para poder compartir un par de reflexiones el día de hoy en torno al 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Hoy vamos a conversar algo que pudiera parecer muy cotidiano para las mujeres y que cuando empezamos a indagar un poco nos damos cuenta que hace un par de años podría parecernos normal vivirlo, pero si nos remontamos 100 años antes, resultaba que había restricciones y que hasta la cárcel podíamos ir si hacíamos alguna de las siguientes acciones que vamos a ir viendo. Alguna de ellas, las consecuencias, pues era la detención y la cárcel. Si me permiten, voy a compartir una presentación que nos servirá de guía y que tiene el fin, pues también de mostrar con imágenes esto que les estoy comentando. Lo que ellas lograron por nosotras, un camino a seguir y transformar. Antes que nosotras, hubo otras mujeres que empezaron a darse cuenta que no gozábamos de los mismos derechos que los hombres, ¿no? Y en cosas tan básicas y tan cotidianas. Algunas de las cosas que las mujeres no podían hacer hace 100 años. Este es un recuento de un artículo que sacaron en la BBC que estuvo lleno de entrevistas y de reflexiones. Lo que hacemos aquí es retomar este artículo como artículo base y estarlo comparando un poco con lo que pasaba en México o cómo se dio la evolución en México. Entonces, imagínense, hace 100 años, todas estas cosas al final eran prohibidas o no existían para las mujeres. La primera, se hizo una selección, entonces vamos a encontrarnos con algunas situaciones. Vestirse como quisiera. Si bien es cierto, siempre nos han pedido a las mujeres históricamente tener cierta vestimenta, comportarnos de cierta manera, ¿no? Están esperando que seamos femeninas, delicadas, bien portadas. Hay un artículo específico de cómo vestirse que generó polémica, no solamente en México, sino en todo el mundo, que fueron los pantalones. Los pantalones estaban prohibidos y fue hasta el siglo XX cuando empezaron algunas mujeres a atreverse a usarlos. Sin embargo, si nos retomamos un poquito más en la historia, vamos a encontrar que algunos jinetes y mujeres y hombres jinetes de Europa Central y Asia Central usaban pantalones porque se facilitaba la actividad de estar montando constantemente, ¿no? Hubo un momento en Estados Unidos que había leyes que prohibían el uso de ropa no para hombres, no, o sea, que no era propia para mujeres, llámese esta parte de los pantalones. Otra en donde era prohibido usarlos en espacios públicos, ¿no? Entonces, existía, o sea, ahora podemos decir que los pantalones son una prenda básica y que todas tenemos en el guardarropa, en el closet, pero en realidad hubo una época en donde realmente ponérselos era un desafío. Dentro de este artículo de la BBC nos encontramos una anécdota en donde una de las historiadoras a la que entrevistan nos comenta que en un contrato a una profesora en 1923
tenía que firmar, y eso también llegó a pasar en México, un estipulado de no se va a casar, usted no fuma, no bebe cerveza, pero además no vestir ropas brillantes y usar 2 faldas o 2 fondos, 2 anaguas, ¿no? Porque no era parte de la libertad que podría tener esta profesora para ejercer su profesión, ¿no? Entonces, a tal grado que los contratos se tenía que firmar eso, ¿no? Originalmente ya no pasa así, y ahora si pasa o no hacen insinuar, pues es una cuestión de derechos humanos, ¿no? Posteriormente, llegados los años 60, se tuvo una mayor tolerancia con el pantalón. Entran los jeans ya no solamente como pantalones de trabajo, porque originalmente la historia de los jeans está centrada en una historia de los jeans fueron hechos para trabajar, fueron hechos para los hombres, porque se tenía esta consideración de que solamente los hombres eran los que usaban pantalones. En los años 60 se hace un boom con una marca muy conocida de jeans y inician esta parte muy popular del uso de ellos. Fue tal el escándalo que generó el usar pantalones, que una de las revistas de moda más conocidas en el mundo especificó tal cual el pantalón de mujer representa un movimiento revolucionario, ¿no? Tenemos un recorrido así súper rápido, ¿no? de lo que puede, de lo que pasó con el uso del pantalón. Hubo en 1850, ¿no?, una vestimenta denominada vestido turco, que era un pantalón bombocho, ¿no?, y que se llegó a usar por algunas mujeres, pero siempre con esta parte de no necesariamente es la mejor vestimenta para que lo usen mujeres. En México, por ejemplo, tenemos a las denominadas Adelitas que participaron en la revolución, que pues por comodidad también tuvieron que usar pantalones, y hay varias personas, como la imagen que tenemos de 1933 en Francia. Vemos a una mujer que se viste con pantalones y es detenida. Fue detenida varias veces por este acto, ¿no? Fue hasta 1972, o sea, estamos hablando de más o menos 40 y tantos años. Una primera dama en Estados Unidos se pone pantalones en público, ¿no? Entonces, porque antes no estaba bien visto, no era parte de la indumentaria que usaban las mujeres. Esto fue avanzando y en la actualidad vamos a recorrer ahí muchísimos años. Después de este ingreso de los jeans al guardarropa de las mujeres, y tolerancia y cambios en las mujeres, tenemos que en México, por ejemplo, en la Secretaría de Educación, en el 2019, se hizo un anuncio de que iba a haber un uniforme neutro, en donde las mujeres también podían usar pantalones por la comodidad que esto implicaba. Esta acción no solamente pasó en 2019 en México, sino que muchos años antes se estableció en el Reino Unido, aunque son pocas las niñas que solamente usan pantalones en la escuela y por la comodidad de los mismos. Entonces nos damos cuenta cómo a lo largo de la historia, de ser un artículo prohibido, poco a poco fue convirtiéndose en un artículo y pareciera en un derecho a vestir como nosotras querramos, a usarlo porque era necesario, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Aquellas mujeres, porque también las mujeres participaron en la Segunda Guerra Mundial de 2 maneras. Una, pues dentro de los enfrentamientos, pero además
también participaron desde estos espacios que los hombres antes de la guerra ocupaban en las fábricas. Entonces, por comodidad y por una cuestión de protección, también porque pues los pantalones eran gruesos, empezaron ellas a cubrir estos espacios en varias de las fábricas y pues se optó por tener el uso del pantalón, ¿no? Entonces tenemos en la Segunda Guerra Mundial también una parte importante porque las mujeres empezaron a usar pantalones con mayor ahínco, pues por esta incorporación laboral que tuvieron, pero también por esta participación dentro del conflicto bélico. Tenemos como este recorrido el usar pantalones en Estados Unidos. Tuvimos lo que les comentaba, había una ley que prohibía tal cual explícitamente el uso de ropa que no fuera adecuada para las mujeres, ¿no? Hasta una primera dama que se atreve y dice yo puedo salir en pantalones en público. Ahí ahora en la actualidad en donde se estipula que puede haber un uniforme neutro, dándole la posibilidad a las niñas de usar pantalones. Entonces nos damos cuenta que hoy en día algo que pudiera parecer muy sencillo y que tenemos en el guardarropa de muchos colores, resulta que hubo otras que les costó ir a la cárcel por atreverse a usar pantalones, ¿no? Lo que hoy vemos como algo muy cotidiano, resulta que se volvió un derecho adquirido por las mujeres. Otro de los temas es el derecho al voto, que es más conocido, ¿no? Y vamos a hacer algunas menciones para darnos cuenta de la importancia. El derecho al voto hoy en día está estipulado en varios tratados internacionales y en México dentro de la Constitución como un derecho, ¿no? El derecho a votar y a ser votado, a votar y a ser votada, ¿no? La primera vez que se permite que todas las mujeres de un país puedan votar es en 1893. Entonces, nada más saquemos la cuenta. En 1893 en México se firma la reforma constitucional para que las mujeres votaran hasta 1953, muchos años después que lo hizo el primer país. Además, por ejemplo, Reino Unido lo hace en 1918, pero con ciertas restricciones, o sea, no era para todos. Hoy en día el derecho al voto en México y en varios países es universal, es a todos y a todas. Después de ciertos años, como los que se denomina mayoría de edad, ¿no? Para alcanzar como la ciudadanía. Pero antes tenían que tener más de 30, pero además que ellas o sus maridos tuvieran ciertas propiedades, ¿no? Eso les daba esta posibilidad de votar. En la década de los 70 empezamos a darnos cuenta que varios países empiezan a tener pues esta aprobación de que las mujeres votaran, ¿no? Entonces, hace 68 años aproximadamente, ¿no? En México se aprueba la reforma constitucional en 1953. Esta se hace efectiva hasta un año después y vemos unas imágenes icónicas en donde las mujeres van por primera vez a votar. Todas las mujeres del país tienen derecho a votar en elecciones federales, estatales y locales, ¿no? La foto que tenemos aquí a color es de la última elección. Entonces, como algo que nos puede parecer tan común como el ir a votar y elegir a nuestros representantes, resulta que tiene años de diferencia y si revisamos país por país es diferente. Hay restricciones tan curiosas como el mostrar que tienes cierta propiedad o que estás casada, ¿no? Te garantizaba el voto, no ahora de manera libre sin importar cuántos años tienes, solamente cumplir
en esta parte de la mayoría de edad, estar registrado en un padrón electoral e ir y votar, ¿no? Antes no existía esta posibilidad y estamos hablando de que muchas mujeres a lo largo del mundo salieron y lucharon porque tuviéramos esta posibilidad de poder votar y elegir a quienes nos iban a gobernar. Pero no solamente esto, el derecho al voto está ligado al derecho a también participar como candidatas en las elecciones. Si bien es cierto, México ha estado impulsando, sí es un país en donde ha puesto mucha atención en lograr la paridad, es decir, que las mujeres también integren los puestos de elección popular. Y un paso más, en las últimas elecciones se pudo trabajar el tema de la paridad en todo, en donde se da la posibilidad en que las mujeres integren el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial al 50%, esto de manera progresiva, y por primera vez en la historia de México, en 2021, producto de estas elecciones, el Congreso la Cámara de Diputados específicamente, ya que el Congreso se compone por el Senado de la República y la Cámara de Diputados, pero específicamente la Cámara de Diputados alcanza el 50% exacto. Entonces hay 250 mujeres y 250 hombres. Entonces, lográndose como esta representación. Vemos por primera vez en el país a 6 gobernadoras de manera simultánea. De los 32, aún más menos del 22% del país tienen en su cabeza en las gobernaturas a una mujer. Esto antes era imposible, el 100%, y por muchísimos años lo encabezaron solamente los hombres. Y queda un trabajo pendiente en la parte local, ¿no? En las presidencias municipales, pero además en estos cuerpos de gabinetes, ¿no? También, si bien es cierto, a nivel federal es la primera vez que más mujeres son titulares de secretarías o dependencias, todavía no se llega a este 50-50, pero es un camino andado, ¿no? Que le ha dado este reconocimiento a México. Hay una medición que se hace a nivel internacional, que es el índice de la brecha de género por el Fondo Económico, y para 2021 nos posicionó en el lugar número 18, lo cual pues es parte de todo este trabajo de poner primero acciones afirmativas, cuotas de género y posteriormente pues estas reformas hacia la paridad. Entonces lo que detona hace 28 años este derecho a emitir un voto también detona la participación de las mujeres en la política. Otro tema que también era de exclusividad de los hombres y que pareciera que las mujeres no teníamos acceso a es a participar en las Fuerzas Armadas, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Ejército Mexicano, que se creó en 1913, estamos hablando que casi 15 años después, un poco más, se da de alta a una mujer en 1934 para participar como afanadora de intendencia dentro del ejército. Y fue hasta 1938 que se crea la Escuela para Enfermeras en el Ejército, en donde ahí hay un número importante de mujeres que ingresan, además del cuerpo de oficinistas del Ejército, esta parte administrativa, donde participan también las mujeres. Hoy en día, pues ya participan en varios de los puestos, sin embargo, estamos hablando aproximadamente que de 2 a 3 mujeres en el ejército de cada 10, de 2 o 3 personas de cada 10 que participan en el ejército son mujeres, ¿no? Y a nivel mundial, las mujeres participan en los ejércitos de manera constante o regular desde 1970, o sea, es aproximadamente casi
50 años. Y algunos de los países pioneros que abrieron el espacio a las mujeres a participar en los ejércitos, pues fue Estados Unidos, Canadá, Dinamarca y Francia. Entonces, por ejemplo, en México fue hasta el 2019 que Karen Vanessa se convirtió en la primera mujer en volar, ¿no? un avión de combate ultrasónico en México, que es el de mayor velocidad con el que se cuenta en el país. Entonces estamos diciendo que desde 1913 que participaban se crea el ejército mexicano, fue hasta 2019 donde tenemos una participación de una mujer volando este tipo de aviones, claro, ¿no? Es mucho tiempo después. Entonces hay un antecedente del cual se habla mucho, es que en 1910, en esta lucha revolucionaria, se identifica a una mujer, Valentina Ramírez, conocida con el nombre de Juan Ramírez, que quiso participar dentro de esta lucha, pero en incógnito, ¿no? Tenía que ponerse un nombre de hombre, ¿no? Para poder participar. Aquí solamente imágenes de varias mujeres participando en ejércitos de varias partes del mundo, ¿no? Y como dato curioso, hoy en día, ¿no? Hay 32,000 mujeres en servicio, ¿no? De algo que podría parecer que las mujeres no podían tener acceso, hoy lo tienen. Otro de los derechos importantes a mencionar que se ha ido ganando a nivel internacional, pues es el derecho a divorciarse, ¿no? Y hace 100 años la verdad es que era muy complicado hacerlo, ¿no? Entonces, las mujeres, en pocas palabras, tenían que soportar muchísimas cosas: adulterio, maltrato físico, y hasta ser forzadas a tener relaciones, pero no, esto era muchas veces por no poder llevar a cabo una separación, ¿no? Era esta visión de casarse es para siempre, no importando ninguna de las circunstancias. Se tiene un dato histórico que fue en 1917 en Rusia la primera vez que se estipula un divorcio sin causas, es decir, que por el derecho el deseo de decir, sabes que ya no quiero estar con esta persona, se podría generar un divorcio, ¿no? En el caso del divorcio en México tenemos que en los tiempos de la colonia pues no existía, ¿no? Solamente había esta unión eclesiástica, es decir, por la iglesia, y esto era un para siempre. Posteriormente se promulga una ley de matrimonio donde Benito Juárez estipulaba que se podía generar una separación, pero había algunas situaciones en donde mientras tu expareja siguiera viva no podías contraer de nuevo matrimonio. Fue hasta 1914 en nuestra legislación civil donde se aprueba abiertamente que puede existir un divorcio. Sin embargo, había como ciertas restricciones. El divorcio, como lo conocemos de alguna manera ahora, pues fue teniendo diferentes reformas, ¿no? a lo largo del tiempo. Pero además a todo esto hay otra cuestión aquí inmersa que también las mujeres hoy podemos visualizar, que es muy común, que es la administración de nuestros bienes, ¿no? Si nos heredan, si trabajamos, podemos ir a solicitar una cuenta bancaria, lo cual antes no podíamos hacer sin un tutor que tendría que ser un hombre, y no podíamos heredar, o sea, si nos heredaban, se heredaba a la administración de estos bienes al esposo. No teníamos esta autonomía que ahora tenemos de ir a sacar una tarjeta, poder administrar nuestros bienes o heredar un inmueble y administrarlo o vivir ahí. En tiempos pasados esto era completamente imposible, ¿no? Porque se creía que las mujeres no tenían
como esta habilidad de la administración y que solamente lo podían hacer los hombres. Y un tema muy importante fue el tema de la planificación familiar. Hoy en día contamos con amplias campañas en el país para el control y el esparcimiento de las hijas y de los hijos. Antes no era así, ¿no? Es más, en 1484 se estipuló una persecución a todas aquellas personas que trataran de evitar la concepción, ¿no? Eran consideradas desde brujas, ¿no? Por este tipo de actos. En Estados Unidos igual, ¿no? Se legalizó, era ilegal completamente la circulación de cualquier tipo de anticonceptivo. Fue hasta la Conferencia Internacional de los Derechos Humanos, en donde hay un apartado que dice que los padres tienen el derecho, hombres y mujeres, madres y padres, de determinar libremente el número de sus hijas e hijos, el intervalo entre cada uno de ellos. Aquí un recuento súper rápido, ¿no? En los años 70 estamos hablando que el promedio de hijos era de 8 hijos, y la participación laboral de las mujeres pues era limitada porque exclusivamente se dedicaban al hogar. Una década después, en los años 80, el promedio de hijos más o menos era de 5 hijos. Había como ciertos roles ahí definidos. Posteriormente, en los años 90, el promedio de las familias era de 3 hijos, ¿no? Y hoy en día el promedio que tenemos en México es aproximadamente de 2.1. Entonces nos damos cuenta cómo esta cantidad de hijos también se fue administrando, ¿no? Y fue una cuestión, pues, de elección. Si bien es cierto, tenemos lamentablemente anécdotas en donde varias comunidades fueron obligadas o no se les informó de que había existido pues un procedimiento. Iban ellas normales a tener a sus hijos y resultaba de que las habían ligado, sobre todo en comunidades muy pobres e indígenas, lo cual es una violación a sus derechos humanos. En promedio, la participación de las mujeres en la elección de cuántos hijos e hijas pues se hizo presente. En México específicamente, en 1974, la Ley General de Población, ante la creación del Consejo Nacional de Población, amparada en esta parte constitucional en donde toda persona tiene derecho a decidir de manera libre y responsable e informada sobre el número de hijas e hijos, ¿no? que quiera tener. Aquí hay un apartado de planificación y una política nacional de planificación. Por ahí debemos de recordar esto de la familia pequeña vive mejor. Entonces hay toda una campaña de concientización de los beneficios de tener menos hijos y el uso de anticonceptivos. Para ello, hace 100 años era prácticamente imposible que eso estuviera pasando en México, ¿no? Es más, era denominado como un pecado utilizar como este tipo de situaciones. Entonces vamos a recordar, muchas mujeres, para lograr ahora que pudiéramos usar pantalones, que muchas mujeres se atrevieron a usarlo, ¿no? Poder votar y ser votadas y participar en la vida política y pública de nuestros países y de nuestro México, también fue resultado de la participación de muchas mujeres que salieron a las calles por este derecho, ¿no? Y que lo ejercieron. El derecho a participar en el ejército, ¿no? El derecho a participar activamente, de trabajar también, ¿no? Antes tenías que pedir casi permiso para ir a trabajar, ahora pues es parte de nuestros derechos. Y esto último, el derecho a divorciarnos, ¿no? Con esta concepción romántica de que el amor es para siempre y fueron felices por siempre. La verdad es que es algo que puede traer como consecuencias si se tiene como esta imagen de siempre unidos,
¿no? En ocasiones es necesario la separación de las personas por la paz de cada uno de ellos, pero además este derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, que actualmente no solamente es en el uso de anticonceptivos, sino también tener la posibilidad del aborto, que seguro se va a tratar en otros temas. Entonces, todos estos derechos y todas estas acciones que ahora tenemos no son producto solamente de que estén hoy en día de manera común y que los podamos ver en nuestro guardarropa, como los pantalones, el poder ir a trabajar, el poder utilizar métodos anticonceptivos o el poder ir a votar. Esto nos habla atrás, si le rascamos un poquito a la historia, de que hubo otras mujeres que por primera vez dieron este paso, se atrevieron, y eso generó mayores movimientos o que otras mujeres participaran, y sobre todo generó que hoy en día las mujeres pudiéramos estar presentes y gozando de muchos de nuestros derechos, ¿no? Es interesante cuando nos damos cuenta de que lo que tenemos de manera diaria es producto de la lucha y del atrevimiento de varias mujeres. Esto que vemos como un derecho, ¿no? Y que lo vemos tan en la normalidad, resulta que hace 100 años no era pensable que se pudiera realizar. Entonces, en el marco del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, nos damos cuenta que hay muchas que atrás nos abrieron el camino y que es importante, ¿no? Seguir abriendo el camino para las nuevas generaciones. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche.